Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad, hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual, pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. Los músculos de la cara son pequeños y de vital importancia. Estos ejercen los movimientos para la expresión facial y, aparte, contribuyen al proceso de la deglución y de la fonación, por lo que lo podemos dividir en dos grandes grupos, el grupo de los masticadores y el grupo de la expresión facial. Estos músculos van a estar insertados en los huesos de la cara y en la piel. Son planos y con pocas fibras musculares, por lo que su fuerza va a ser de leve a media. Para la disección de la cara se procedió a realizar un corte sagital y uno transversal en el borde mandibular, para poder liberar así la primera capa, que es la piel. De esta manera nos encontramos con la segunda capa de tejido celular subcutáneo. Este tejido celular subcutáneo está compuesto por bolsas de grasa unidas hacia el hueso por tabiques fibrosos. A medida que pasan los años, estas pierden su contenido, acentuándose más el tabique fibroso, sobre todo en las zonas infraorbitarias, cigomática y surco-nasogeniano. En este plano importante también podemos observar ciertos vasos venosos como son los supraorbitarios, los supratrocleares, y asimismo asoman en este plano la arteria temporal superficial y asimismo en esta zona la arteria angular. Vamos a proceder a liberar todo el tejido celular subcutáneo para entrar al tercer plano, que es el plano muscular. Para el estudio de la cara lo hemos dividido en tres tercios, el tercio superior, el medio y el inferior. El tercio superior está constituido por este músculo con mayor territorio, que es el músculo frontal, que se continúa hacia atrás con la aponeurosis occipitofrontal y hacia atrás con el músculo occipital. Este músculo va a tener como acción elevar las cejas y hacer estas líneas en forma horizontal presentes en los individuos al levantar las cejas. Los siguientes músculos presentes en este tercio son los corrugadores, que junto con el músculo procerus van a meter y bajar la ceja, haciendo un ejercicio antagonista al frontal. Estos músculos son los responsables de esas líneas de manera horizontal presentes en el entrecejo, al fruncir el ceño. Continuamos en este tercio y observamos el músculo orbicular, que va a estar constituido por una porción orbicular propiamente dicha y una porción palpebral, donde se va a encontrar el músculo elevador del párpado. Siguiendo un poco lateral, nos encontramos en esta zona en donde vamos a ver la fascia temporal superficial, que es una estructura que va a cubrir al músculo y va a estar en estrecho contacto con este vaso importantísimo que es la arteria temporal superficial junto con la vena del mismo nombre. Del lado opuesto del reactivo hemos podido liberar la aponeurosis temporal superficial y profunda para observar el último músculo de este tercio, que es el músculo temporal, el cual va a estar insertado en la fosa temporal y sus fibras van a ir en forma de abanico hacia la apófisis coronoides de la rama ascendente de la mandíbula. Estos músculos que he nombrado están inervados, como todos los músculos de la cara, por el nervio facial, con excepción de los músculos masticadores. El temporal forma parte de los masticadores. Temporal, maceteros y pterigoideos son inervados por la rama motora del nervio trigémino. Continuando con el estudio del tercio medio, debemos de recordar que estos músculos están en extrema relación con el orbicular de la boca y con la nariz. Primero describimos esos músculos que ya fueron descritos en el tercio superior, que son la porción inferior del orbicular de los párpados
y la inserción distal del músculo procerus. Hacia abajo nos encontramos con unas fibras que van en disposición totalmente opuestas, que son pertenecientes del músculo transverso de la nariz. Hacia abajo tenemos el músculo depresor del tabique nasal y en un plano más profundo el músculo mirtiforme. Lateralmente encontramos este músculo que sale de una propia inserción y se divide en dos. Unas fibras que van a llegar hacia el ala de la nariz, formando el músculo elevador del ala de la nariz, y otras que se van hacia abajo para formar el músculo elevador del labio. En esta porción de la nariz también encontramos un músculo en esta zona que es el músculo dilatador del ala nasal. Este músculo que observamos justo al lado del elevador del labio es el músculo cigomático menor y más lateral el cigomático mayor. Por último, en un plano más profundo, encontramos este músculo que es el elevador del ángulo de la boca. Estos músculos, que son el cigomático, el elevador del ángulo, en esta zona perteneciente al tercio inferior, el risorio, y también perteneciente al tercio inferior, el DAO o depresor del ángulo de la boca, forman un conjunto de músculos en una zona que lleva el nombre de modiolo, que mueven el ángulo hacia adentro, hacia afuera, hacia abajo y hacia arriba. La irrigación de la mayoría de los músculos de la mímica va a estar dada principalmente por esta arteria, que es la arteria facial, rama de la carótida externa que asciende por el reborde mandibular con una característica muy particular. Es que este recorrido es tortuoso y diferente en cada individuo. No respeta inclusive el recorrido en un mismo individuo, ya que puede cambiar su forma y su recorrido de un lado y del otro. Vemos cómo encontramos una primera rama, que es la rama labial inferior. Asciende y da esta rama pequeña que vendría a ser la labial superior. Según la literatura, debería de seguir ascendiendo a este nivel, pero como lo acabo de decir, es tan diferente su recorrido que más o menos en esta zona se diferencia la labial superior, mientras aquí continúa subiendo la arteria facial. Llega al reborde nasal para dar los ramos nasales, continúa y termina con el nombre de arteria angular en esta zona. Las venas en todo el cuerpo no siguen por lo general un patrón tan específico como el de las arterias. En esta zona encontramos la estrecha relación que tiene la parótida con la yugular externa, quien cuando estaba dentro de la parótida toma el nombre de vena retromandibular, la cual va a estar recogiendo drenaje perteneciente de la vena temporal superficial, del auricular posterior y muchas veces del tronco pterigoideo, el cual se va a encontrar internamente. Asimismo, no debemos de olvidar que puede tener mucha comunicación interna con la yugular interna. Para terminar con la disección de cara, vamos a observar esas estructuras que se encuentran directamente profundas a la inserción muscular, supraperiósticas. Hemos liberado los músculos de la región peribucal inferior para poder encontrar el paquete mentoniano. Yéndonos de manera lateral por debajo de la parótida, desinsertando el músculo macetero,
con 2 cortes en la mandíbula, nos profundizamos y podemos observar el músculo pterigoideo medial y hacia arriba el lateral. De esta manera terminamos el estudio de los músculos masticadores, macetero, pterigoideos y temporal. Por encima de este músculo pterigoideo medial observamos el nervio lingual y pegado a la porción interna de la mandíbula en la línea miloioidea, el nervio miloioideo. Asimismo, hacia arriba, en el tercio medio, liberando los músculos, podemos observar saliendo del agujero infraorbitario el paquete infraorbitario. Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad, hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual. Pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. En esta cápsula vamos a hablar acerca del cuello. El cuello puede ser un tema relativamente complejo, no solo para estudiantes de medicina, sino también para profesionales. Hay que recordar que el cuello se lo puede sistematizar en distintos triángulos. Y aparte de esto, tenemos que tener siempre presente que el cuello está dispuesto en distintas capas, de superficial a profundo. El cuello se puede dividir en distintas regiones y a su vez, dichas regiones se subdividen en triángulos más pequeños. La importancia de conocer dichos triángulos es conocer qué elementos encontramos en cada uno de los triángulos. La región anterior del cuello está delimitada por la línea media anterior y por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La región media del cuello está formada por la línea posterior del esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y la región posterior está dada por el músculo trapecio y el ligamento nucal. En la región anterior vamos a encontrar un primer triángulo, el triángulo anterior, cuyos límites van a ser la línea media anterior, el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde inferior de la mandíbula. El triángulo anterior se va a subdividir en 4 otros triángulos más pequeños. Antes de proseguir con dichos triángulos, vamos a hablar del triángulo que se forma por el vientre external del esternocleidomastoideo, el vientre clavicular del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. Dicho triángulo se lo conoce como el triángulo de Sedi-Lot y su contenido es el nervio frénico. Una vez levantado el músculo esternocleidomastoideo, vamos a poder visualizar los distintos triángulos que se encuentran en un plano más inferior. El triángulo submentoniano. El triángulo submentoniano está formado por el borde anterior del músculo digástrico de los dos lados y su base está formada por la base del hueso ioides. Su contenido va a ser al músculo miloioideo y varios nódulos linfáticos y vénulas que van a formar la vena yugular anterior. El triángulo submandibular o triángulo digástrico está formado en su borde superior por el borde inferior de la mandíbula,
su límite anterior por el vientre anterior del digástrico y la parte posterior por el vientre posterior del digástrico. Su contenido es la glándula submandibular, la vena facial y la arteria facial. El triángulo de Beckert está delimitado en su borde posterior por el borde posterior del músculo hiogloso, en la parte superior el vientre posterior del músculo digástrico y en la parte inferior al cuerpo del hueso hioides. Su contenido es la arteria lingual y el nervio hipogloso. El triángulo de Pirogov está formado en su borde anterior por el borde posterior del músculo miloioide, su borde inferior por el tendón intermedio del músculo digástrico y su borde superior por el nervio hipogloso. El triángulo carotidio está conformado por su borde anterior, es el borde posterior del músculo omoioide, en su borde superior es el tendón intermedio del músculo digástrico y su borde posterior está dado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su contenido es la arteria carótida. El triángulo de Farabeuf está formado por el tronco tirolingo-faringo-facial, la vena yugular interna y el nervio hipogloso. Su contenido es la bifurcación de la arteria carótida primitiva en carótida interna y carótida externa. El triángulo muscular está formado en su parte anterior por la línea media anterior, su borde posterior superior por el borde anterior del músculo omoioide y su borde posterior inferior por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su contenido es músculos infraioideos y las vísceras del cuello. El triángulo posterior se encuentra en lo que denominamos antes la región media del cuello. Los límites del triángulo posterior van a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del músculo trapecio. Su contenido va a ser en gran parte la parte final de la vena yugular interna, el músculo omoioideo, gran cantidad de nódulos linfáticos, parte del plexo cervical como parte del plexo braquial y una región de la arteria subclavia. A su vez, el triángulo posterior se subdivide gracias al músculo omoioideo. Este músculo va a dividir el triángulo posterior en un triángulo homoclavicular y un triángulo occipital. El triángulo homoclavicular está conformado a su vez por el músculo omoioideo, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula. Su contenido va a ser la parte más distal de la vena yugular externa y en su profundidad podemos encontrar a la arteria subclavia y al plexo braquial. Es por esta razón que a este triángulo también se lo conoce como el triángulo subclavio. En este momento de la disección vamos a hablar acerca de los músculos supraioideos e infraioideos. Estos tienen una disposición en capas. En la capa más superficial de los músculos infraioideos podemos visualizar al músculo esternoioideo
y un plano más lateral al músculo omoioideo. En el plano más profundo nos encontramos con el músculo esternotiroideo y el músculo tiroideo. Hablando acerca de los músculos suprayoideos, el primero que podemos visualizar en la línea media va a ser el músculo miloioideo, el mismo que está pisado por el vientre anterior del músculo digástrico. En un plano más lateral podemos visualizar al músculo estiloioideo. Si separamos estos dos, en el plano más profundo podemos encontrar al músculo hiogloso. Continuando con la región posterior, una vez que hemos liberado piel y tejido celular subcutáneo, nos encontraremos con un gran número de músculos. El músculo que encontramos de manera más superficial es el músculo trapecio. Una vez que hemos liberado el trapecio, vamos a encontrarnos con una estructura en la línea media posterior de características fibrosas. Esta estructura se la conoce como el ligamento nucal. En este ligamento se van a insertar un sinnúmero de músculos y es por esto que es tan importante. Vamos a continuar liberando a los distintos músculos de la región posterior y el siguiente que nos encontramos es el músculo esplenio de la cabeza. Una vez que lo liberamos, nos encontramos con el siguiente plano muscular. Está conformado por longísimo de la cabeza, lo semiespinoso, que va a tener dos fascículos, un fascículo medial y un fascículo lateral. Una vez que hemos levantado el semiespinoso, vamos a encontrar con los músculos del plano más profundo, donde vamos a encontrar a los músculos recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Si nos damos cuenta, entre los músculos oblicuo mayor, oblicuo menor y el recto posterior mayor se forma un triángulo. Se conoce como el triángulo de Tillow, en el cual vamos a encontrar un sinnúmero de elementos. Lo más superficial que vamos a encontrar es el nervio occipital mayor. En la profundidad del triángulo vamos a encontrarnos con la arteria vertebral y con el nervio suboccipital. Y por debajo del oblicuo mayor vamos a encontrarnos con el nervio tercero occipital, que se va a relacionar con el plano más superficial. Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual. Pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. En esta cápsula vamos a hablar acerca del plexo braquial. El plexo braquial es una red de fibras nerviosas que van a darle inervación tanto a la cintura escapular como al miembro superior. Es clave saber que mientras más superior es la salida de la colateral o la terminal, más proximal es su territorio de acción. Vamos a hablar acerca del plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa en la cual se van a mezclar distintas raíces nerviosas para darle la información tanto sensitiva como motora del miembro superior. El plexo braquial
va a emerger del cuello por el hiato interescalénico. El hiato interescalénico está formado por el escaleno anterior y el escaleno medio. Por debajo o en la parte más inferior de este hiato interescalénico vamos a encontrar a la arteria subclavia. Y por encima de la arteria subclavia vamos a encontrar todas estas raíces nerviosas que son las que van a formar el plexo braquial. Ahora, hablando con un poco más de detalle. El plexo braquial está formado por raíces nerviosas que van desde C5, C6, C7, C8 y T1. Una vez que estas han emergido del cuello, se van a fusionar en troncos primarios. El tronco primario superior está formado por las raíces de C5 y C6. El tronco primario medio es la continuación de la raíz nerviosa de C7. Y el tronco primario inferior está formado por la fusión de C8 con T1. En este caso en particular, el tronco primario superior y el tronco primario medio se han fusionado para formar un único tronco. Ahora, después de que tenemos los troncos primarios, estos van a tener divisiones anteriores y posteriores. La división anterior del tronco primario superior y medio van a unirse para formar el fascículo lateral. El tronco primario inferior se va a dividir a su vez también en una división posterior y una división anterior. La división anterior pasará a llamarse fascículo medial. Ahora, el fascículo lateral se va a dividir en su rama terminal, que es el nervio musculocutáneo, y la raíz para el nervio mediano. Mientras que el fascículo medial va a dar una rama para el nervio mediano y su rama terminal, que es el nervio cubital. De esta manera podemos ver a las tres raíces o ramas terminales de la división anterior del plexo: el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. Ahora vamos a pasar a las raíces posteriores. Como mencionamos previamente, el tronco primario, superior y medio iban a dar divisiones posteriores. Podemos ver cómo este único tronco da una división posterior que se une con la división posterior que nace del tronco primario inferior para formar el fascículo posterior. Fascículo posterior se refiere posterior a la arteria axilar. Ahora, de este fascículo posterior van a nacer el nervio axilar y el nervio radial. De esta manera podemos ver las ramas terminales de la región posterior del plexo braquial: axilar y radial.
Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad, hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual, pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. Para el estudio del brazo lo podemos dividir en dos compartimentos, el compartimento anterior y el compartimento posterior, siendo el compartimento anterior los flexores y los posteriores los extensores. Asimismo, estos van a estar en estrecha relación con elementos vasculonerviosos. Para poder observar realmente los músculos de la región anterior, debo primero, en una disección, hacer un corte en el músculo pectoral mayor y en el músculo pectoral menor. De esta manera, puedo observar las estructuras y los músculos del compartimento anterior del brazo. Estructuras me refería hacia los vasos y nervios de esta misma zona. Los músculos presentes son tres. Primero, el músculo bíceps braquial, el cual va a constar de dos vientres o de dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. Por debajo, el músculo braquial anterior, el cual va a estar prácticamente adosado al húmero, y tercero, el músculo coracobraquial. Para poder guiarme, yo lo primero que tengo que hacer es ir a la inserción proximal de los músculos. Y esta de aquí va a estar en esta saliente que la puedo tocar con el dedo, que es la apófisis coracoides de la escápula, la cual va a prestar inserción a tres músculos específicamente. El músculo pectoral menor previamente dicho, el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps braquial. El músculo coracobraquial es un músculo que, como lo acabo de decir, está insertado en la apófisis coracoides, pero comparte un tendón con la cabeza corta. Este músculo solo lleva sus fibras y tiene una inserción distal en la región o en el tercio medio del húmero, con una particularidad, y es que este es perforado por un nervio, que es el nervio musculocutáneo, el cual es la primera rama terminal del plexo braquial. Lo perfora y continúa sus fibras en la región posterior del bíceps braquial y anterior al braquial anterior. Aquí da inervación y terminan sus fibras. El siguiente músculo, que comparte inserción proximal con el coracobraquial, cabeza corta del bíceps, que lleva sus fibras hacia su inserción distal, pero antes se une con la cabeza larga. Esta que tiene un tendón largo que proviene de la inserción en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula. Continúa por la corredera bicipital del húmero y se dirigen hacia el tubérculo radial del radio. Posterior a este me encuentro con el músculo braquial anterior, el cual tiene asimismo inserción en el tercio medio del húmero, pegado al hueso hacia su inserción distal, que es en la apófisis coronoides del cúbito. Estos músculos me van a servir para hacer la flexión del antebrazo y de la muñeca. Todos trabajan en sinergia para hacer esa acción. Ahora vamos a describir las estructuras vasculonerviosas presentes en la región anterior del brazo. Comenzamos con las venas. Primero tenemos la vena cefálica, la cual proviene del surco deltopectoral. Segundo, tenemos la vena basílica, las cuales van a estar unidas, su confluencia va a estar unida por esta vena que se llama la vena mediana del codo. La estructura arterial principal del brazo
es esta arteria que encontramos aquí, que es la arteria braquial o antiguamente llamada humeral, la cual proviene o es continuación de lo que era la arteria axilar, la cual tiene como límite el cambio del nombre, el borde anterior del músculo dorsal ancho y el borde posterior del músculo pectoral mayor. Asimismo, esta arteria axilar antes tenía el nombre de subclavia. ¿Cuándo? Cuando pasa antes de pasar por el pectoral menor, en esta zona. Las estructuras nerviosas en esta zona son, primero, nervio musculocutáneo, raíz lateral y raíz medial del nervio mediano, nervio cubital, nervio antebraquial cutáneo y en la región posterior el nervio radial, el cual se dirige hacia la región posterior del brazo. Para el estudio de la región posterior del brazo, la primera estructura que vamos a observar, que en realidad no pertenece a la región posterior del brazo, es el vientre posterior del músculo deltoides, o la porción posterior del músculo deltoides. Y aquí podemos encontrar el único músculo de esta región que tiene 3 cabezas. La cabeza larga, que tiene inserción en la tuberosidad infraglenoidea de la escápula, la cabeza lateral, que tiene inserción en el borde lateral posterior, en el tercio superior del húmero, y dentro de estas 2 cabezas, la cabeza medial. Estas 3 cabezas se van a unir y van a dirigirse en un solo tendón a la inserción sobre el olecranon, en el cúbito. La estructura nerviosa principal de esta zona es que entre la cabeza lateral y la larga observamos la entrada del nervio radial, que venía desde la región anterior, se metía posterior para ir al canal de torsión y dirigirse hacia la región posterior del brazo. Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad, hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual, pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. En esta cápsula vamos a hablar acerca de la cintura escapular. La importancia de la cintura escapular es comprender qué es la unión entre el tronco y el miembro superior. En ella vamos a encontrar un sinnúmero de elementos, no solo musculares y ligamentosos, sino también vasculonerviosos, los cuales van a funcionar en completa sincronía. Vamos a hablar acerca de la cintura escapular. La cintura escapular es el punto donde se va a unir o articular el esqueleto axial con el esqueleto apendicular. En este caso, para hablar de manera más específica, con el miembro superior. En la cintura escapular vamos a encontrar un sinnúmero de músculos que van a ayudar a la movilidad del miembro superior y también funcionan como músculos de la respiración accesorios. El primer músculo que vamos a hablar es el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor, que tiene inserciones a nivel esternal y clavicular, se dirige hacia el húmero mediante un fuerte tendón.
Una vez que levantamos al pectoral mayor, en un plano un poco más profundo, podemos apreciar al pectoral menor. El pectoral menor va a tener inserción en las costillas 3, 4 y 5 y se dirige hacia la apófisis coracoides en la escápula. Un plano un poco más profundo y más hacia la región posterior o lateral, podemos ver las interdigitaciones del músculo serrato anterior. Este músculo serrato anterior se inserta en las costillas de la 2 a la 9 y se dirige también hacia la escápula. Como mencionamos previamente, estos músculos no solo sirven para dar movilidad al miembro superior, sino que también pueden servir como músculos accesorios a la respiración. Ahora, si nos damos cuenta, en la región más superior vamos a encontrar una estructura ósea en forma de S itálica. Esta es la clavícula. La clavícula, que es el hueso que mantiene unida el miembro superior con el esqueleto axial, sirve también para inserciones musculares, pero otro elemento muy importante es como técnica de estudio o para división topográfica de las raíces del plexo braquial, ya que por encima de esta encontramos las raíces supraclaviculares y por debajo vamos a encontrar a las raíces infraclaviculares. En esta área podemos visualizar las raíces supraclaviculares. Continuando con los músculos que se insertan en la cintura escapular o los músculos que se insertan en el esqueleto axial y en el esqueleto apendicular, nos encontramos con el músculo trapecio. El músculo trapecio presenta inserción en las 12 apófisis espinosas de las vértebras torácicas, en el ligamento nucal y en la línea nucal superior. Vamos a hablar acerca del plexo braquial. El plexo braquial es una estructura nerviosa en la cual se van a mezclar distintas raíces nerviosas para darle la información tanto sensitiva como motora del miembro superior. El plexo braquial va a emerger del cuello por el hiato interescalénico. El hiato interescalénico está formado por el escaleno anterior y el escaleno medio. Por debajo o en la parte más inferior de este hiato interescalénico vamos a encontrar a la arteria subclavia. Y por encima de la arteria subclavia vamos a encontrar todas estas raíces nerviosas que son las que van a formar el plexo braquial. Ahora, hablando con un poco más de detalle. El plexo braquial está formado por raíces nerviosas que van desde C5, C6, C7, C8 y T1. Una vez que estas han emergido del cuello, se van a fusionar en troncos primarios. El tronco primario superior está formado por las raíces de C5 y C6. El tronco primario medio es la continuación de la raíz nerviosa de C7. Y el tronco primario inferior está formado por la fusión de C8 con T1. En este caso en particular, el tronco primario superior y el tronco primario medio se han fusionado para formar un único tronco. Ahora, después de que tenemos los troncos primarios, estos van a tener divisiones anteriores y posteriores. La división anterior del tronco primario superior y medio van a unirse para formar el fascículo lateral. El tronco primario inferior se va a dividir a su vez también en una división posterior y una división anterior. La división anterior pasará a llamarse
fascículo medial. Ahora, el fascículo lateral se va a dividir en su rama terminal, que es el nervio músculo-cutáneo, y la raíz para el nervio mediano. Mientras que el fascículo medial va a dar una rama para el nervio mediano y su rama terminal, que es el nervio cubital. De esta manera podemos ver a las tres raíces o ramas terminales de la división anterior del plexo: el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. Ahora vamos a pasar a las raíces posteriores. Como mencionamos previamente, el tronco primario, superior y medio iban a dar divisiones posteriores. Podemos ver cómo este único tronco da una división posterior que se une con la división posterior que nace del tronco primario inferior para formar el fascículo posterior. Fascículo posterior se refiere posterior a la arteria axilar. Ahora, de este fascículo posterior van a nacer el nervio axilar y el nervio radial. De esta manera podemos ver las ramas terminales de la región posterior del plexo braquial: axilar y radial. Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual. Pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. En esta cápsula vamos a hablar acerca de mediastino. La importancia de mediastino es comprender que existe una gran cantidad de elementos agrupados en un espacio relativamente reducido. Vamos a hablar acerca del tórax y vamos a realizar una disección capa por capa, en la cual vamos a hablar acerca de los músculos de la respiración accesorios y luego entraremos a la caja torácica. El primer elemento con el cual nos vamos a encontrar es el músculo pectoral mayor. Dicho músculo lo conocemos principalmente como un músculo del miembro superior, pero sus orígenes se encuentran en el tórax. Los orígenes o sus inserciones proximales se encuentran sobre el esternón, sobre la clavícula que hemos liberado en este punto y algunos sobre las costillas. Una vez que levantamos al músculo pectoral mayor, podemos encontrar a las costillas y a los cartílagos costales. E inclusive en este punto podemos ver la articulación entre el cartílago y la costilla. Se conocería como articulación costocondral. Otro músculo que nos llama la atención inmediatamente por debajo del pectoral mayor es el músculo pectoral menor. Dicho músculo tiene sus inserciones sobre la costilla 3, 4 y 5. Una vez que levantamos al músculo pectoral menor, podemos visualizar que entre costilla y costilla nos encontramos con unos músculos
cuya dirección de las fibras es un poco distinta. Y esto es porque son dos músculos distintos. El músculo más externo, que se conoce como el músculo intercostal externo, llega hasta la articulación costocondral y no la sobrepasa. Aquel que sí la sobrepasa es el músculo intercostal interno. Inclusive, pudiéramos introducirnos entre el intercostal interno y el externo. Podemos ver cómo queda un espacio ahí. Un poco más hacia lateral vamos a encontrar unas digitaciones que son de otro de los músculos de la parte anterior del tórax, que es el músculo serrato anterior. Todos estos músculos forman parte del gran espectro de los músculos accesorios de la respiración, ya que como todos conocemos, o vamos a conocer, el principal músculo de la respiración, o de la ventilación, mejor dicho, es el diafragma. Ya lo veremos un poco más adelante. Ahora, para acceder a la caja torácica, aparte de liberar todas las inserciones musculares, también tenemos que liberar, o tuvimos que liberar, la articulación esternoclavicular. Esta articulación es sumamente importante porque es el único punto donde el miembro superior se une al esqueleto axial. Podemos comprender que es una articulación que soporta una gran carga y por eso la complejidad de dicha articulación. ¿Qué es lo que hicimos acá? Liberamos la clavícula, realizamos un corte a nivel de la primera costilla y también realizamos un corte a nivel del ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es el punto de unión entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. Es muy importante porque en este ángulo de Lewis suceden muchas cosas. Ya veremos algo más adelante. Ahora, una vez que podemos o hemos realizado todos estos cortes a nivel de la articulación esternoclavicular, podemos levantarla y acceder al mediastino. Todo lo que podemos ver en esta región es el mediastino superior. Y todo lo que está por debajo del ángulo de Lewis es el mediastino inferior. Ahora, voy a levantar el esternón y con esto podemos visualizar todo el mediastino anterior con sus correspondientes divisiones. Superior por encima del ángulo de Lewis e inferior por debajo del ángulo de Lewis. Continuando con el mediastino, vamos a describir los elementos de cada uno de sus compartimientos. El primero que vamos a hablar es acerca del mediastino anterior y el componente más superficial sería el músculo transverso del tórax, cuya función no es tan importante como su relación. Su relación es con los vasos torácicos internos, que en este punto podemos visualizarlos, tanto vena como arteria. Una vez que liberamos los vasos torácicos internos, podemos visualizar este cúmulo de tejido adiposo, que es lo que corresponde a los vestigios tímicos. Recordemos que en el adulto el timo involuciona hasta quedar como un acúmulo de tejido adiposo. Una vez que liberamos este acúmulo de tejido adiposo, nos encontramos con los grandes vasos. El más superficial sería el tronco innominado. El tronco innominado está formado por los confluentes yúgulo-subclavios, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, para luego formar a la vena cava superior.
en la parte más central nos vamos a encontrar con la emergencia de la aorta. Podríamos hablar de la aorta ascendente en la primera porción, para luego convertirse en el callado de la aorta, que va a dar tres ramas principales, o más grandes por así decirlo, que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida primitiva del lado izquierdo y en la región más posterior, la arteria subclavia del lado izquierdo. Vamos a hablar acerca de las relaciones del mediastino y la importancia no solo anatómica, sino también oncológica. El mediastino se relaciona íntimamente con la pared medial del pulmón. Una vez que hemos levantado, liberado un poco esta víscera, podemos visualizar la pared más lateral del mediastino y a simple vista podemos identificar dos estructuras. La más anterior es el nervio frénico y la más posterior es el nervio vago, que luego va a dar a su rama el nervio laríngeo recurrente. ¿Por qué es de vital importancia conocer las relaciones que tiene la cara lateral del mediastino con la cara medial del pulmón? Porque en el caso de que una paciente presente alguna tumoración en esta región, va a afectar o puede afectar a estas dos estructuras. Es sumamente importante, ya que el pronóstico del tratamiento o el pronóstico vital de una persona se va a modificar por el simple hecho de que una masa comprometa estas dos estructuras. Inclusive el cuadro clínico va a modificarse, ya que en caso de que una masa tumoral afecte al nervio frénico, este paciente se puede presentar con una parálisis diafragmática. Mientras que si una masa afecta al nervio vago o al laringio recurrente, dicho paciente puede llegar a presentar disfonía. Vamos a hablar acerca del mediastino inferior, su parte media, ya que la parte anterior está conformada por el músculo transverso del tórax y los vasos torácicos internos. Hemos realizado un corte a nivel del pericardio para poder ingresar a la cavidad pericárdica, que estaría representada, donde estaría contenido el corazón. El pericardio consta de dos capas y la más profunda en este caso es la que se refleja en la parte más superior de los grandes vasos y es la que luego se continúa recubriendo el corazón. Podemos ver en este punto cómo el corazón está en su propio envoltorio, por así decirlo, y tiene algunos recesos que voy a mostrarles. Podemos ver aquí el receso transverso o el seno transverso, y en la parte más posterior podemos entrar al seno oblicuo, donde podemos palpar la pared posterior del corazón. Continuando con la región posterior del mediastino, podemos apreciar a los cuerpos vertebrales y también al paquete vasculonervioso intercostal, en este caso las intercostales posteriores, que normalmente deberían formar a la vena ácidos, que debería estar en esta región. Aparentemente no se encuentra, pero sí encontramos el callado de la vena ácidos, por lo que estamos frente a una variante anatómica. Otro elemento que es muy importante en la región posterior, que podemos visualizar desde este ángulo, es la cadena simpática. La cadena simpática tiene una gran importancia a nivel oncológico o quirúrgico, ya que si alguna patología afecta a esta cadena simpática, las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables.
Hola, soy Diego Guerra y conmigo la doctora Denise Montoya. Somos profesores de Anatomía Práctica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y en conjunto con la coordinación académica y de laboratorios y gracias a las autoridades de nuestra facultad, hemos realizado un sinnúmero de videos en los cuales vamos a abarcar distintos temas anatómicos. El objetivo final de este trabajo es que el estudiante pueda contar con una fuente de aprendizaje continua, audiovisual, pero, si bien es cierto, esto jamás va a reemplazar el contacto directo del estudiante con la pieza anatómica. En esta cápsula vamos a hablar acerca del miembro inferior, más específicamente acerca de la pierna. Los puntos más importantes, al igual que en el muslo, son la relación que va a tener la musculatura del compartimiento anterior y posterior con sus articulaciones vecinas, que son la rodilla y la articulación talocrural. Continuando con la disección del miembro inferior, vamos a referirnos a la cara anterior del muslo. En la cara anterior del muslo, en la parte más proximal, vamos a encontrar un elemento sumamente importante, o un área anatómica sumamente importante, que es la denominada el triángulo femoral. El triángulo femoral o el triángulo de Scarpa está formado en su borde medial por el músculo aductor largo, en su borde superior por el ligamento inguinal y en el borde lateral por el músculo sartorio. El piso, de igual manera, está conformado por dos músculos. En la parte más medial encontramos al músculo pectíneo y en la parte lateral al músculo psoas ilíaco. El contenido de dicho triángulo van a ser la vena, la arteria y el nervio femoral. Es importante que estos elementos vasculonerviosos van a servir para darle correspondientemente la vascularización o el drenaje venoso y la inervación al compartimiento anterior, y posterior del miembro inferior. Si profundizamos un poco más en la disección, vamos a encontrar que una vez que desplazamos al músculo aductor largo y al músculo pectíneo, vamos a encontrarnos con otras fibras musculares que corresponderían al músculo aductor menor, y entre el músculo aductor menor y el pectíneo vamos a encontrar al nervio obturador. Otro elemento que puede haber llamado su atención es esta estructura que la conocemos como la vena safena magna, que va a ser un callado y va a desembocar en la vena femoral. Ahora, si nos continuamos desplazando hacia abajo, vamos a encontrar con el músculo recto interno, seguimos con el sartorio, y un poco más distal vamos a empezar a visualizar las fibras del músculo cuádriceps. El músculo cuádriceps realmente está formado por 4 porciones. Una es el vasto medial, otra es el recto anterior, otra el recto intermedio, y más lateral vamos a encontrarnos con el vasto lateral o vasto externo. De la misma manera, en la porción más externa del muslo vamos a poder ver esta banda fibrosa que se la conoce como la fascia lata. La fascia lata tiene un músculo en su porción más superior que se llama el músculo tensor de la fascia lata, y es este músculo el encargado de tensar dicha fascia lata, la misma que en conjunto con ciertos músculos de la región posterior van a dar estabilidad a la porción externa de la rodilla. Refiriéndonos a la cara medial del muslo, vamos a encontrarnos con una serie de músculos que sirven en principal medida, o se los conoce en principal medida, como los aductores. El primero que vamos a encontrar de manera más superficial va a ser el músculo aductor largo. Inmediatamente por debajo de este encontramos al músculo aductor corto, el cual ya mencionamos previamente que se encuentra íntimamente relacionado con el nervio obturador.
Ahora, si me desplazo de manera distal, voy a ver que en un plano más inferior voy a encontrar un músculo bastante voluminoso que continúa hasta el borde inferior o al extremo inferior del fémur, que es el músculo aductor magno. Estos tres músculos, el largo, el corto y el magno, son los aductores del miembro inferior. Aparte de esto, también vamos a encontrar al músculo recto interno y de cierta manera al sartorio que mencionamos previamente. Una vez que se unen el sartorio, el recto interno y un músculo del compartimiento posterior que se lo conoce como el semitendinoso, van a formar una estructura conocida como la pata de ganso. La función de la pata de ganso es darle estabilidad a la parte interna de la rodilla, ya que si no tuviéramos estos músculos que refuerzan esta articulación, dependeríamos exclusivamente de los ligamentos de la rodilla, tema que vamos a hablar a continuación. Continuando con la disección de la rodilla, hemos procedido a seccionar el ligamento rotuliano. Posterior a este liberamos una bursa subrotuliana y abrimos la cápsula articular para poder acceder a la cavidad articular. Una vez que hemos accedido a la cavidad articular, lo que primero podemos ver que nos llama la atención es el ligamento cruzado anterior. En un plano un poco más posterior podemos visualizar a la parte más anterior del ligamento cruzado posterior. También podemos visualizar los cóndilos tanto medial como lateral y los meniscos sobre los cuales estos se van a sentar. Dato curioso, en este caso podemos ver cómo hay cierto tipo de desgaste sobre el cóndilo medial, muy probablemente a la avanzada edad de nuestro reactivo biológico. En la porción interna de la rodilla nos vamos a encontrar con los músculos que mencionamos previamente, que son el sartorio, el recto interno y el semitendinoso. Dichos músculos sirven para dar algo de estabilidad a la porción interna de la rodilla, pero el verdadero responsable de darle estabilidad a esta región es el ligamento colateral medial, que podemos ver aquí. Otro elemento que fue liberado para poder acceder a la cavidad articular fue el ligamento patelofemoral, que es aquel que va a mantener estabilizado la rótula hacia el fémur. Lo encontraríamos normalmente en esta porción. Continuando con la explicación acerca de la parte externa de la rodilla, el primer elemento que nos va a llamar la atención es esta estructura tendinosa que ya la conocemos, que es la fascia lata. La fascia lata, junto con estos músculos que los conocemos como el bíceps femoral, son los responsables de darle la estabilidad a la parte externa de la rodilla, la misma función que cumplían el sartorio, el recto interno y el semitendinoso en la parte interna. Pero en esta región también vamos a encontrar ligamentos que van a estabilizar la rodilla. Uno de ellos es el patelofemoral, que lo encontramos en esta porción. Otro va a ser el ligamento anterolateral, que lo vamos a encontrar justamente por debajo de la fascia lata. Y otro de los más importantes es el ligamento colateral lateral, que lo encontramos en esta porción. Vamos a hablar acerca de la región posterior de la cadera. Y lo primero que podemos apreciar es un músculo muy voluminoso, que es el glúteo máximo. El glúteo máximo es el máximo exponente de la extensión del muslo. Ahora, este músculo tiene inserciones óseas
Pero más allá de las inserciones óseas, un dato que me parece sumamente importante y a veces muy pobremente tomado en cuenta es la relación que tienen las fibras del glúteo máximo y cómo se continúan con la fascia lata, ya que es esta fascia lata la que va a recorrer el muslo y va a terminar en la parte externa de la rodilla, dándole estabilidad a la misma. Vamos a proceder a elevar el músculo glúteo máximo para poder visualizar los músculos que encontramos en un plano más profundo. A simple vista podemos apreciar dos eminencias óseas. La primera es la tuberosidad isquiática, donde se van a insertar algunos músculos de la región posterior, mal llamados isquiotibiales, porque no todos se insertan en el isquion y no todos se insertan en la tibia. Y la otra eminencia ósea sería el macizo trocanteriano, donde se van a insertar los músculos pelvitrocantéricos. Ahora, si vamos desde superior a inferior, nos vamos a encontrar en la parte más superior al músculo glúteo medio. Y en un plano un tanto más profundo, nos encontramos con el glúteo menor. Después, mientras nos seguimos desplazando hacia inferior, vamos a visualizar a este músculo, que se lo conoce como el músculo piramidal o piriforme. La importancia de este músculo, más allá que su función, radica en las relaciones que puede tener, ya que por debajo de él vamos a encontrarnos con el espacio infrapiramidal, por donde va a emerger el nervio ciático, el más grande del cuerpo humano, y por encima de él vamos a encontrarnos con el espacio suprapiramidal, por donde van a emerger otros elementos anatómicos. Por debajo del músculo piramidal nos vamos a encontrar con tres músculos, que son el gémino inferior, el músculo obturador interno, que podemos ver unas fibras nacaradas, y el músculo gémino superior, que está por encima del obturador interno. Ahora, en un plano un poco más inferior, vamos a encontrar al músculo cuadrado femoral. Todos estos son los músculos conocidos como pelvitrocantéricos. Continuando con la región posterior, vamos a encontrarnos con los músculos que son mal denominados isquiotibiales, ya que no todos ellos se insertan en el isquion o se dirigen hacia la tibia. Vamos a empezar hablando acerca del músculo bíceps femoral. El bíceps femoral tiene dos cabezas, una cabeza larga que se inserta en la tuberosidad isquiática y una cabeza corta que se inserta en la diáfisis del húmero. En la parte medial vamos a encontrarnos con un músculo que ya conocemos previamente, que es el semitendinoso, que lo vimos hablar cuando mencionamos a la pata de ganso y la función que tenía sobre la rodilla. Y en un plano un tanto más profundo, al músculo semimembranoso. Si nos percatamos, estos músculos, tanto semitendinoso como bíceps femoral, junto con los músculos de la región inferior, que son los gastrocnemios, forman una estructura de forma romboidal, que la conocemos como el rombo popliteo, ya que en la profundidad se encuentra un músculo de su mismo nombre. La importancia del rombo popliteo radica en que ahí vamos a encontrar al nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor es el nervio más largo y grande del cuerpo humano, que se va a dividir en dos fascículos, un nervio tibial y un nervio peroneo común. Ahora, si me desplazo un poco más profundo, voy a poder visualizar dos elementos vasculares, que son la arteria y la vena poplitea.
Esta arteria y vena poplitea no son más que la arteria y vena femoral que cambian de nombre una vez que atraviesan el aductor magno a través del hiato de Hunter o el hiato del aductor magno. Dicha arteria y vena continúan para dar la vascularización a la parte más distal del miembro inferior. Ahora, si continuamos con la disección del miembro inferior, proseguimos hacia la pierna, donde vamos a poder visualizar a los músculos gastrocnemios, que van a tener tanto una cabeza medial como una lateral. Y en un plano un poco más profundo, nos encontramos con el músculo sóleo. Estos tres músculos, la cabeza medial del gastrocnemio, la cabeza lateral del gastrocnemio y el sóleo, se los considera uno solo, ya que se fusionan en un solo tendón, que es el conocido como tendón de Aquiles. Ahora, vamos a proceder a levantar el tríceps sural y vamos a ver los músculos de la región más profunda del compartimiento posterior, en el cual vamos a encontrar al flexor del dedo gordo, al músculo tibial posterior y al músculo flexor de los dedos. Podemos visualizar en este punto también elementos vasculonerviosos que podemos deducir que si se encuentran más cerca a la tibia, nos referiremos acerca de el paquete vasculonervioso tibial posterior, que está formado por la arteria y vena tibiales posteriores y el nervio tibial. Y acercándose más al peroné, vamos a encontrar a la arteria peronea. No debemos olvidar, por muy pequeño que sea, a un músculo conocido como el plantar, que se encuentra entre la cabeza del gastrocnemio lateral y el sóleo. Hay algunos autores que consideran que el músculo plantar se fusiona con el tríceps sural y lo denominan en conjunto el cuádriceps sural.